Mi nombre es Elber Novoa, les voy a hablar sobre la extracción de medios de contraste y su tratamiento. Es la salida del líquido intravenoso del medicamento hacia el espacio perivascular motivado por los factores propios del vaso o accidentes derivados del desplazamiento de la cánula o catéter fuera de la punción. El tratamiento puede ser detener la infusión del medio de contraste, elevar la extremidad por encima de la altura del corazón, aplicar compresas frías, proporcionar analgésico al paciente, aplicar antiinflamatorios no esteroides, tener el paciente en observación para la evolución clínica. En la última oportunidad, una interconsulta con cirugía plástica. Consentimiento informado para administración de medios de contraste es un documento legal. Está regulado por la Ley 23 de 1981, que establece la obligación de obtener un consentimiento explícito y libre del paciente antes de realizar cualquier procedimiento médico. El consentimiento debe tener la descripción detallada del procedimiento o intervención quirúrgica, es decir, qué se va a hacer, cómo se va a hacer y por qué es necesario. La explicación sobre las complicaciones posibles y los resultados esperados. Otras opciones terapéuticas que el paciente puede considerar, tiempo estimado de la intervención y los días que requiere hospitalización, confirmación que ambos han recibido y comprendido la información proporcionada, el paciente tiene derecho a cambiar su decisión en cualquier momento antes del procedimiento. Protocolo de enema rectal es la instalación de una solución en el tracto intestinal inferior, en el recto. Irrigar una cantidad de líquido en el recto a través de una sonda introducida por el ano. Entonces decimos que debemos informar al paciente lo que se va a realizar, el procedimiento, proteger la cama, situar al paciente en la posición adecuada, lavarse las manos, ponerse guantes, preparar el sistema, comprobar la solución y administrar este a temperatura templada, llenar el irrigador con la cantidad prescrita, lubricar el extremo de la cánula rectal, purgar el sistema de aire y pinzar, elevar el recipiente a unos 50 centímetros por encima del nivel del paciente y colocarlo en el soporte. Introducir suavemente la cánula a través del recto, aproximadamente unos 15 centímetros, administrar la solución regulando la entrada del líquido mediante la pinza y el sistema modificando su altura del recipiente. Cuando se advierte la solución está a punto de terminarse, cerrar la espita o pinzar, retirar la cánula evitando el paso del aire. Solicitar al paciente que intente retener el líquido unos 10 minutos. Después de la evacuación, proceder al aseo del paciente, registrar la técnica y los resultados. Protocolo de nefroprotección. Vamos a validar los datos demográficos del paciente, identificación, orden médica, autorización del examen, lee la observación de la orden médica o la historia clínica. Vamos a verificar la creatinina no mayor a 30 días. Vamos a realizar la fórmula de depuración de creatinina, aclaramiento renal o fórmula CKD-EPI para el cálculo de la tasa de filtración glomerular y evaluar el rango. Si el paciente tiene antecedentes de patología renal, se deberá solicitar el resultado de la creatinina reciente, evaluar el rango. Si es normal, solo advertir que se debe tomar abundante líquido, 24 horas antes y 24 horas después del estudio, siempre y cuando no tenga restricción médica para tomar líquidos. En enfermos con insuficiencia renal crónica, el empleo de dosis altas de N-acetilcisteína por vía intravenosa inmediatamente antes y tras la administración del medio de contraste radiológico. Reduce en un 16% el riesgo de la nefropatía por contraste. Estos son protocolos que requieren realizar el día antes del examen radiológico. Si el resultado de la creatinina se encuentra por encima de 1.5, realizar la fórmula para depuración de creatinina. Entonces vamos a mirar si el resultado es de 61 a 90, es normal, se puede tomar el estudio sin ningún problema. De 31 a 60 requiere nefroprotección, debe tener la autorización del médico. Si es menor a 30, no se puede inyectar medio de contraste. Debemos informar al médico radiólogo. Hoy hablaremos sobre medios de contraste en radiología y biopunción. Mi nombre es Damaris Moreno, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD.
Los medios de contraste son sustancias que se utilizan en procedimientos de imagen médica para mejorar la visualización de estructuras y tejidos internos del cuerpo. Estos medios de contraste ayudan a los médicos a que puedan definir mejor las estructuras del cuerpo y también así saber si hay tumores o algún tipo de irregularidad en cuanto a los exámenes, dependiendo del que deseen. Los encontramos en yodo, en base de bario o también puede ser medios de contraste paramagnéticos. Los medios de contraste se pueden aplicar en estos tres. Preparación del paciente. Debe de ser, pues antes de pasar al paciente hay que pasar un consentimiento informado donde el paciente nos dé el aval para poder ejercer la toma de la radiografía por medio del contraste o tomografía computarizada o RMI. Al paciente se le va a explicar qué riesgos y qué complicaciones tienen y la forma en que se va a proceder. Pues de manera, digamos, hay tres formas de hacer los medios de administrar los medios de contraste, como son por medio venoso, intraoral o también en algunas ocasiones se puede recto. La venopunción es un procedimiento médico que consiste en insertar una aguja en una vena para administrar medicamentos y fluidos de contraste. La venopunción es una forma común de administrar estos medicamentos para mejorar la visualización de estructuras y tejidos internos. Los medios de contraste tienen variedad de aplicaciones, lo que les estaba diciendo anteriormente. Existen varias formas de aplicar y una de ellas, pues, es la más utilizada, la venopunción. Antes de la venopunción se debe preparar el material necesario que incluye la aguja de conexión, medios de contraste deben ser, los medios de contraste deben ser preparados con anterioridad, pero no con mucho tiempo, dependiendo según las indicaciones del fabricante y las indicaciones médicas. Todo el instrumental debe estar debidamente estéril para evitar alguna complicación o algún contagio y demás. Al momento de realizar la punción se debe introducir la aguja en la vena seleccionada asegurando la correcta ubicación para garantizar la eficacia del procedimiento y tener la técnica precisa para reducir el dolor del paciente. Al retirar la aguja debemos hacerlo con mucha precaución para evitar un sangrado abundante en el paciente y con una pequeña presión en el sitio a realizar, donde se realizó la punción. Toca estar pendiente del paciente que no vayan a haber complicaciones, pronto no vaya a presentar alergias o no tenga sangrado, entre otras cosas. Entonces, todo protocolo debe ser adaptado según las necesidades del paciente, ¿sí? Pues porque no todos los pacientes tienen las mismas condiciones. Existe un protocolo general y cada protocolo se adapta a las necesidades del paciente y a las prescripciones médicas. Siempre hay que estar continuamente comunicándonos con el paciente, teniendo una comunicación asertiva que vaya para que podamos realizar el procedimiento y el paciente no se sienta inseguro y no tenga pues como problemas de ansiedad porque en algunas personas les pasa. Eso es todo por el día de hoy, que tengan buena tarde. Bueno, muy buenos días, estimado tutor y compañeros. Espero estén muy bien. El día de hoy vamos a dar la exposición en cuanto al tema que a mí me tocó sobre los medios de contraste en radiología. El tema que a mí me asignó fue la función renal, la creatinina y tipos de cateterismo que encontramos. La función renal, esto es lo que yo les venía mencionando. La anatomía del riñón es, pues bueno, son dos estructuras que tenemos al lado de la columna cervical, los cuales son los encargados de filtrar los desechos orgánicos por medio de la sangre y desecharlos en forma de orina, que es lo que conocemos como orina. Entonces ellos internamente tienen unas cositas que se llaman nefronas, las cuales son las responsables de la filtración. El proceso de filtración, pues bueno, lo hacen los glemúrulos, permitiendo la eliminación de sustancias nocivas. Entonces, pues en este caso, como podemos hablar, pues como lo venimos mencionando, pues el contraste es una sustancia invasiva al cuerpo, la cual se debe eliminar. Por eso es tan importante los exámenes de laboratorio previos a realizar un examen de contraste. Así sabemos que también está el paciente en cuanto a la creatinina y su importancia. ¿Por qué es tan importante la creatinina? La creatinina es un indicador que tenemos en la sangre, el cual
es clave para la función renal, dependiendo de el indicador que nos dé el tipo de el laboratorio. Nos va a decir qué tan bien están los riñones de esta persona y qué tan bien están filtrando la sangre de este paciente. Y así podemos proceder a, a, a rechazar al paciente para no realizarle el estudio por seguridad de él, o podemos proceder a realizar y iniciar la preparación del paciente, empezar a suministrar el contraste o empezar a canalizar, todo dependiendo del tipo de estudio que deseamos realizar. La etapa de filtración del glomerular es más conocida como la TFG, mide la cantidad de sangre que pasa por los glómerulos cada minuto. Este es un parámetro muy importante para valorar la función renal. Esto es lo que nos indica el nivel de filtración que tienen los riñones del paciente, para saber si no podemos generar una complicación médica peor de la que él ya tiene o por la cual está hospitalizado. El uso de medio de contraste en un procedimiento radiológico puede afectar la función renal, especialmente en pacientes con daño renal previo, y la prevención de la neprofina por medio de contraste implica una cuidadosa evaluación e hidratación. Lo que les venía mencionando anteriormente, pues hay que tener, no solo se trata de suministrar un medio de contraste y realizar el estudio, sino también hacer una correcta, un correcto acompañamiento del paciente y de observación para no evitar complicaciones más adelante. Por último, tenemos los tipos de catéteres. Existen catéteres venosos centrales, los cuales son directos, los cuales se suministran, normalmente los usamos en pacientes que están en estado crítico o en UCI, pacientes que no se pueden, digamos que no pueden ingerir comidas, ni dietas blandas, ni nada por el estilo. Entonces se usan estos catéteres ya que tienen contacto directo con el corazón. Estos catéteres se ubican en la parte inferior de la clavícula derecha, ya que por ahí tenemos nuestra vena cava superior, la cual es una vena bastante grande del cuerpo humano, irriga gran parte del cuerpo y tiene contacto directo al corazón. Entonces por eso nos sirve bastante para suministrar lo que son medicamentos, fluidos y nutriciones parentales. También tenemos los catéteres de Yelko, o los catéteres más conocidos como los de acceso periférico, ya que pues obviamente están en la periferia del cuerpo humano, ya sean piernas, brazos o cuello. Estos son menos invasivos, ya que son mucho menos invasivos en comparación a los catéteres normales, ya que pues se usan más que todo es para, digamos, suministrar medicamentos de baja cantidad. Suero también se usa, y también en los casos como el que estamos hablando en este momento, en estudios radiológicos para suministrar el contraste. Las indicaciones para el uso de los catéteres se pueden usar en situaciones de acceso venoso confiables, como la administración de medios de contraste para procedimientos de imágenes. También son esenciales en tratamientos prolongados como quimioterapias o en nutrición. Las complicaciones asociadas con los catéteres es que tenemos que tener bastante cuidado, ya que pues estos catéteres, a pesar de que no son tan invasivos, se puede detectar riesgos, ya sean trombosis o lesiones vasculares. Entonces hay que tener bastante cuidado y tener una muy buena observación del paciente. Los procedimientos radiológicos relacionados con el cateterismo son pues los que ya hemos mencionado anteriormente. Todos los que tengan que ver con medios de contraste intravenosos, se va a usar siempre un catéter. Esto fue todo mi tiempo. Muchas gracias por todo. Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Freddy Sebastián López. El tema que yo escogí fue el estudiante número 4. Bueno, aquí tenemos la primera parte, que es tratamientos a reacciones adversas al medio de contraste. Generalmente se presenta lo que es la parte de la comezón. Pues cuando hay eventos adversos, no en todos los casos, son manejados con antihistamínicos, pues para aliviar la comezón. Tenemos también lo que es ya la parte de la inflamación, puede ser en la zona de la punción generalmente, o pues por donde se irriga el medio de contraste. Es manejado generalmente con corticosteroides.
cuando tenemos una reacción como un poco más adversa, pues ya que tenemos un poquito, pues digamos que un poco de obstrucción respiratoria, lo manejamos con broncodilatadores para pues controlar pues ese evento adverso y pues que el paciente reciba oxigenación. Ya cuando tenemos un evento adverso mucho más grave, como la anafilaxia, generalmente pues ya se trabaja con lo que es la parte de la epinefrina, oxigenación y pues obviamente observación de los médicos tratantes. Contraindicaciones que puede tener el uso de los medios de contraste, pues a veces con el revelado del medio de con el revelador del medio de contraste, pues algunos pacientes pueden llegar a presentar alguna reacción alérgica. De pronto cuando tenemos pues medio de contraste en la parte de los riñones, pacientes que no tengan insuficiencia, que tengan insuficiencias renales, pues lo más recomendable es no manejarlos porque pues podría, no está comprobado, pero podría existir la posibilidad de que hubiera una afección a la parte de los riñones. Obviamente mujeres en estado de embarazo pues no se realizan estudios de rayos X por, porque pues son madres gestantes y pues no, la única medida sería para que estuviera su vida en riesgo, pero pues generalmente no se realizaría en este caso. Ya como tercer tema, también me corresponde hablar de las ondas, de las ondas Foley. Entonces tenemos lo que es la parte del colon por enema. Tenemos que, pues el protocolo de manejo del paciente, debemos colocar a nuestro paciente en posición de cúbito lateral, hacia el lado izquierdo, con la pierna derecha flexionada un poco. Vamos a manejar un irrigador y lo vamos a colocar en una base, más o menos a unos 40 centímetros elevado del nivel del paciente para que pues tengamos que la parte de la gravedad nos ayude con la irrigación del medio de contraste. Tenemos que tener una sonda pues lubricada y la sonda va a ir a una profundidad de más o menos de 7 a 10 centímetros, de 11 12 centímetros según decía el manual, para, para realizar la irrigación del medio de contraste. También ya manejamos el último tema que me correspondió fue la cistografía. Pues generalmente pues, se maneja para pues, ver anomalías en la micción, pues bien sea paciente hombre, paciente femenino, entonces paciente masculino, paciente femenino, pues generalmente pues para los hombres se coloca en posición de cúbito supino, sí, de cúbito supino, se inserta la sonda y obviamente esta sonda va lubricada y va a ingresar por el uréter, perdón, y la idea es rellenar lo que es la parte del urete y la vejiga, hasta llenarlo completamente de medio de contraste. Se le solicita al paciente que realice una micción y pues se realizan varias tomas con el fluoroscopio. La primera se realiza totalmente llena la vejiga y la segunda pues se realiza desocupada para ver los espacios que nos van a quedar. Agradezco mucho su atención, espero pues haya podido aclarar algunas dudas. Quedaré atento a cualquier comentario. Gracias. Buenas tardes, me presento, soy José Manuel Cardona Jiménez y yo voy a dar la explicación de dosis de medios de contraste para exámenes radiológicos y reacciones adversas a medios de contraste. Existen tres tipos de medios de contraste. Medio de contraste ayudado, que son utilizados comúnmente en procedimientos de la tomografía computarizada y en las angiografías, pero este a su vez se divide en dos, que son los iónicos y los no iónicos. Los iónicos presentan una alta osmolaridad y pueden disociarse en solución, lo que puede provocar efectos adversos. Los no iónicos son totalmente lo contrario, poseen una baja osmolaridad y una menor incidencia de reacciones adversas.
Pero, ¿qué es la osmolaridad? Bueno, la osmolaridad es la concentración de moléculas osmóticamente activas en un litro de solución. Continuamos con los medios de contraste de sulfato de bario. Bueno, estos son usados normalmente en estudios del tracto gastrointestinal administrados ya sea vía oral o rectal para estudios de sospecha de perforación intestinal y alteraciones similares a estas. Continuamos con los medios de contraste de gadolimio. Estos son normalmente usados en resonancias magnéticas administrados vía intravenosa y cabe recalcar que debemos tener una precaución en pacientes que presenten insuficiencia renal. Vías de administración. Bueno, las vías de administración son cuatro, que son oral, rectal, intravenosa e interarterial. En la oral para estudios que están encargados del tracto gastrointestinal superior, para rectal para estudios del colon y del mismo recto, y la intravenosa es común en procedimientos de tomografía computarizada y las angiografías, y finalmente la intraarterial es utilizada en angiografías más selectivas. Las dosis en consideraciones. La personalización de la dosis, la cantidad de medio de contraste debe ajustarse según el estudio que se desea hacerse, la edad, peso y condición clínica del paciente. Un ejemplo de esto es que en estudios intravenosos la dosis puede expresarse como mililitros por kilogramo de peso corporal. Y en efectos adversos, aunque los medios de contraste son generalmente seguros, no están exentos de presentar reacciones alérgicas, nefrotoxicidad o efectos sobre el sistema nervioso central del paciente, dependiendo del contraste y la salud del mismo. Continuamos con reacciones adversas a medios de contraste. Su clasificación está en tres: leves, moderadas y graves. Las leves incluyen síntomas como lo pueden ser náuseas, vómitos leves, cefalea, prurito y urticaria. Generalmente son de corta duración y requieren tratamiento específico. ¿Pero qué es la cefalea, el prurito, la urticaria? Bueno, la cefalea es un dolor de cabeza, ya sea en el cuero cabelludo, en la cara o el dolor de cabeza como que nosotros conocemos. El prurito es la sensación de picazón u hormigueo en el cuerpo. Y la urticaria es la aparición de ronchas o abones en la piel del paciente. Las moderadas pueden manifestarse como la disnea, sibilancias y cambios leves en el pulso y la presión arterial. Bueno, pero que la disnea es la dificultad que puede presentar el paciente para respirar, y sibilancias son sonidos anormales durante el proceso de la respiración del paciente. Y finalmente, las graves involucran la dificultad respiratoria, arritmias, convulsiones, shock y paro cardiorrespiratorio. Los factores de riesgo. Debemos tener en cuenta el historial de reacciones previas, por lo que hay pacientes que han experimentado reacciones anteriores a medios de contraste, tienen una mayor posibilidad de recurrencia, es decir, de que presenten otra vez las mismas reacciones adversas que tuvieron anteriormente. Y las alergias con pacientes con antecedentes, alergias a medicamentos, alimentos o sustancias de contacto. Y finalmente, condiciones médicas preexistentes, de forma ya sean asma, enfermedades cardíacas, renales o tiroideas, pueden aumentar el riesgo de presentar reacciones adversas. Tener prevenciones, como lo pueden ser una evaluación previa, realizar una anamnesis detallada para identificar posibles factores de riesgo. La premedicación. En pacientes de alto riesgo debemos considerar la administración de antiasmáticos y corticosteroideas antes del mismo procedimiento, medios de contraste. Y preparación del equipo médico, contar con el personal capacitado para realizar este tipo de estudios y en equipos de resurrección en caso de que se presente este caso. Y no siendo más, muchas gracias.